Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Jorge Morán Méndez, soy el químico encargado del área de hematología del laboratorio clínico, perteneciente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En esta sesión vamos a hablar acerca de la citometría hemática, principalmente o enfocada a muestras o resultado de pacientes que se analizan en el instituto. La sangre va a ser el elemento central de esta plática. La sangre va a ser esa sustancia roja que se encuentra en circulación en nuestro organismo, o como bien el gran maestro Isaac Asimov mencionaba en una de sus tantas obras, la sangre es un río viviente. Dentro de las principales funciones de la sangre que todos conocemos o que en algún momento hemos llegado a escuchar, es el transporte o el intercambio de gases en los pulmones por oxígeno, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. La sangre, al ser una sustancia líquida que se encuentra en movimiento, va a permitir el transporte de moléculas como la glucosa, por mencionar una de tantas, proteínas y grasas. Además, va a permitir que ciertas moléculas o elementos que ya no se utilicen en el organismo se dirijan a órganos que permitan su desecho, como el hígado y los riñones. Se calcula que en el cuerpo humano se encuentra una cantidad aproximadamente de 5 litros de sangre. Así que con una cortada no se van a desangrar. Si nosotros colocamos un tubo con sangre total de forma vertical por gravedad, vamos a tener las siguientes separaciones. Una porción líquida que va a ser el plasma, que es de un color amarillo habitualmente, siempre y cuando no nos hayamos comido una noche antes unas 10 órdenes de tacos o comidas grasosas. Y esta sustancia líquida va a permitir el transporte y la conservación de las sustancias, elementos o células que se encuentren inmersas en ella. Pero también vamos a tener una capa de células o una separación de células. Y dentro de estas células vamos a encontrar a los leucocitos, o como lo encuentran en las bibliografías en el idioma inglés como glóbulos blancos. Sin embargo, el término para referirnos a estos debe ser leucocitos. Dentro de los leucocitos vamos a tener una pequeña cantidad que no va a ser visible a nuestros ojos de células muy pequeñas denominadas plaquetas. Sin embargo, ahí están junto con los leucocitos. No las vemos porque son pequeñas y aparte se encuentran en muy baja cantidad. Pero hay otras formas de observarlas que vamos a ver más adelante. Y tenemos la última porción que va a estar conformada por eritrocitos. También son células sanguíneas. Sin embargo, estas células tienen un color muy característico y que le dan el color a la sangre como tal por su alta concentración de hemoglobina que se encuentran en su interior. ¿Sale? Estas células son los eritrocitos. En hematología lo que nosotros hacemos con esta muestra de sangre es prácticamente contabilizar cada una de estas células, como ya les mencionamos, analizar, hacer tinciones, revisar morfológicamente para poder determinar la presencia, la cuantificación o la ausencia de células sanguíneas con algunas características particulares cuando se requiere. La citometría hemática nos va a permitir predecir
detectar y diagnosticar enfermedades de la sangre y muchas enfermedades sistémicas que afectan a las células sanguíneas. Por eso, cuando una persona se dirige al médico, la primera prueba que les van a solicitar para ver cómo se encuentran va a ser una citometría hemática. Esto va a permitir que el médico pueda seleccionar o monitorear algún tratamiento o la terapia a la que el paciente esté sometido. Para la determinación de estas células sanguíneas que ya mencionamos anteriormente, vamos a emplear analizadores automatizados. Ya no se van a realizar como anteriormente se realizaba por conteos manuales en el cual incluían pues una gran cantidad de errores. Los analizadores automatizados, si no es que todos, la mayoría están regidos por el fundamento de impedancia eléctrica. ¿Cómo funciona la impedancia eléctrica? Prácticamente, o en palabras muy generales, nos va a permitir la contabilización de las células, pero además nos ayuda a determinar el tamaño de estas. Vamos a hablar un poco de nuestro analizador automatizado. Repito, la mayoría de los analizadores tienen el mismo fundamento. En nuestro analizador, sin mencionar marcas, la determinación de células sanguíneas se van a realizar mediante aberturas o sistemas que trabajan de una manera independiente. Una abertura para la determinación de leucocitos, eso quiere decir que solo se van a determinar leucocitos en esa abertura. Una abertura para la determinación de eritrocitos y plaquetas y una abertura para la determinación de hemoglobina. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona este sistema? En este esquema les represento el proceso. Imaginen que aquí nosotros tenemos nuestro tubo de sangre total y por lo tanto el equipo ya metió la aguja, ya aspiró la cantidad necesaria que él necesita para hacer la determinación, ya viajó por diferentes conductos y una vez llegando al sistema donde se encuentra la abertura, vamos a encontrar en esta imagen los eritrocitos que se encuentran circulantes, los y las plaquetas en esta parte de boquilla de muestra. Sin embargo, este analizador va a tener un sistema de determinación que se denomina corriente continua, que consiste en que en los extremos vamos a tener flujo envolvente circulando. ¿Y qué contiene este flujo circulante? Va a tener un diluyente, que es el que va a utilizar para que sean un medio de transporte de estas células y permita que se lleve a cabo la determinación mediante una corriente eléctrica que se va a encontrar aquí, donde está esta parte café. Este fluido envolvente va a permitir que las células, antes de que lleguen a la abertura, se acomoden y pasen una por una. Y como hay un fluido o hay un sistema de corriente continua, esto va a permitir que las células que ya hayan pasado en el otro lado se regresen y se vuelvan a contabilizar. ¿Ok? Entonces, eso evita que se regresen porque hay una corriente continua acá. ¿Y cómo se va a realizar la determinación? Aquí en la abertura va a haber una corriente eléctrica. Imaginemos que hay un hilo de una corriente eléctrica, un hilo muy fino. Entonces, cada vez que pase una célula, ¿qué va a pasar? Que esta corriente que está establecido en esa parte, pues existe una interferencia, un disturbio eléctrico, un ruido. Ajá. Por lo tanto, cada vez que pase una célula, va a existir un disturbio eléctrico y este disturbio eléctrico se va a traducir en cuantificación. Como la célula está pasando una por una, va cuantificando cuántas células van pasando.